Abogado, ¿cómo se calculan esto de los 10 años? Sí, el reloj de los 10 años se calcula desde o a partir de la fecha de cuando el inmigrante ingresó al país. Ok. Debería de estar aquí 10 años continuos, o sea, no pudo haber salido, pero sí pudo, a veces hay salidas, ¿verdad? Pero tienen que ser breves. Entonces no pudo haber salido por lo menos, yo diría lo máximo 3 meses, ¿verdad? En ese caso no se va a quebrar los 10 años. Los 10 años, el reloj de 10 años se congela, por decir, en uno de dos eventos. Uno, si comete un crimen inmoral, Ok. o si migración cita el inmigrante para ir a una corte de migración. Vamos a suponer que hubo una redada en una fábrica, no tienes antecedentes criminales, inmigración te fichó y te dieron notificación que ya estás envuelto en un proceso de jurídico con la corte de migración. A partir de esa fecha es cuando se congela el reloj de 10 años. Entonces tenemos que comprobar que has estado básicamente 10 años sin incidente, ya sea con migración o ya sea criminal. Lo criminal es complicado porque hay muchos crímenes que no van a descalificar la persona de pedir este beneficio y de esa manera tampoco van a congelar el reloj. Entonces, por lo general, felonías, crímenes de prostitución, de drogas, ciertos delitos menores como robo, fraude, asaltos, eso va a descalificar la persona. El tema de cuando te citan, eso se complica un poquito más porque la Corte Suprema de los Estados Unidos, esto es bien importante, esto es súper importante, acaba hace un mes declarar que muchas citaciones que migración dio, otorgó en el pasado, no fueron válidas, no eran legales, no eran consistentes con los criterios bajo la ley. Lo que ha pasado es que los agentes de migración, cuando citan a la persona, les dicen, estás envuelto en un proceso de expulsión y los demás criterios no existen. Deben de haber alegaciones, primeramente. En la citación tienen que alegar que tú eres X persona de X país, entraste en X fecha, entraste legal o ilegal y te quedaste pasadas del permiso o nunca tuviste permiso de estar aquí. Deben de haber los cargos bajo X provisión de la ley, tú eres deportable por que estás aquí legalmente sin credenciales o has cometido un delito agravado o algo así, los cargos. Entonces, las alegaciones y los cargos. Luego, esto es lo más importante, debe de haber una fecha, dirección y tiempo en el cual migración te ha citado para presentarte a la corte. Algo bien básico. Esto nosotros lo vemos cuando te dan una infracción. Ok. Cuando te dan una infracción de tráfico, ¿qué pasa, Adriana? El policía te dice que nomás te estamos acusando, firma aquí, aquí no dice que tú eres culpable, no, nomás que te dimos la citación bajo la ley y que tienes que presentarte en la corte aquí, en esta dirección, en esta fecha, a este tiempo. Y de esa manera te citaron legalmente. Lo mismo existe para migración. El problema es que migración en el pasado han estado inundados con tantos casos que cuando te dan esa citación no te dicen cuándo, dónde y a qué horas te tienes que presentar. Ok. Entonces, migración te cita después. A veces se lleva años, meses, días. He visto que se ha llevado más de una década en el pasado y de repente te llega una citación. Bueno, ¿qué pasa durante ese tiempo? El inmigrante se muda, ya no tienen la dirección vigente y ¿qué pasa? Te deportan en ausencia porque para cuando migración tuvo la oportunidad de citarte, no te mandaron la notificación y la Corte Suprema dijo, esos problemas los podemos evitar si ustedes simplemente hubieran seguido la ley desde el comienzo como se debió de seguir. Debe de haber la fecha, la dirección y el tiempo. Si no existen esas cosas, esa citación está defectuosa y de esa manera no había jurisdicción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para personas que casi calificaban bajo la ley de 10 años, pero no pudieron porque lo citaron, bueno, tal vez podemos reabrir esos casos.
vamos a analizar esa citación. Si esa citación no tenía validez, entonces, ok, reabrir el caso y pedir una residencia bajo la ley de 10 años, si califican, obvio, ¿verdad? Pero hay personas que fueron ordenados expulsados injustamente y la Corte de Suprema de los Estados Unidos acaba de reafirmar, si la citación está defectuosa, no cuenta. Y si no cuenta, nosotros podemos argumentar que la deportación no cuenta tampoco. Entonces, el reloj de 10 años es sumamente importante en este escenario para personas que fueron expulsados y quizás habían defectos. Cada persona que tiene orden de deportación, debe de consultar con un abogado a raíz de que tal vez esa deportación no fue válida porque la citación fue defectuosa, y deben de darle el expediente al abogado o deben de dejar que el abogado pida ese expediente para ver si el procedimiento fue justo o no. Gracias por ver mi video. Si necesita ayuda con un caso legal, no duden en llamarnos al número de teléfono en la descripción. También mándenos un mensaje privado y alguien de mi oficina se va a comunicar con ustedes lo más pronto posible. Gracias y tengan buen día.